Guatemala, 13 de enero de 2026. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de cómo se asignan y recortan presupuestos millonarios. Y también vamos a explorar los planes energéticos del país para las próximas décadas. Para terminar descubriendo las historias, tanto personales como colectivas, que se esconden en los avisos legales. Es un vistazo a la maquinaria del Estado en pleno movimiento, pero también a la vida de la gente. ¿Sí? Tenemos 3 grandes temas sobre la mesa. Primero, el dinero. ¿A quién se le da y a quién se le quita? Con decisiones que van desde la agricultura hasta la educación. Entendido. Segundo, una mirada al futuro lejano. Los planes para generar y transportar la energía que va a mover al país en 2050. Y tercero, nos metemos en lo más cotidiano, ¿no? En las historias que se esconden en los anuncios del día a día. Exacto. Arranquemos con el dinero, que siempre cuenta la historia más clara. Lo primero que salta a la vista es el Acuerdo Gubernativo 251-2025. Se aprueba el presupuesto del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, el famoso INDECA, para este 2026. ¿Y la cifra es? 23.100.000 quetzales. Y aquí lo interesante no es solo el monto, sino de dónde viene ese dinero. Si uno se pone a desglosar los ingresos, se da cuenta de algo brutal. ¿Qué cosa? La dependencia del Estado es prácticamente total. De los 23.1 millones, 23 millones vienen directos de transferencias corrientes del sector público. O sea, es dinero que el gobierno central le pasa directamente. Directamente. Si el Ministerio de Finanzas cierra el grifo, la institución, pues básicamente desaparece al día siguiente. Totalmente. Porque lo que genera por sí misma es casi simbólico. ¿A qué te refieres? La venta de bienes y servicios propios apenas suma 58,000 quetzales en todo el año. 58,000. Y las rentas de la propiedad, que son básicamente los intereses que genera su dinero en el banco, son 42,000 quetzales. Nada. Entiendo. Esta estructura financiera te dice que no es una empresa que compite en el mercado, es un brazo ejecutor de la política pública. Entendido. Pero si vemos en qué se gastan esos 23 millones, la cosa se pone todavía más interesante. A ver. Hay un par de cifras que de verdad me hicieron levantar una ceja. Se destinan más de 4 millones de quetzales a mantenimiento y reparación de edificios. ¿4 millones? Y casi 1,5 millones a mantenimiento y reparación de instalaciones. Estamos hablando de casi 6 millones de quetzales, más del 20% del presupuesto total. Exacto. Solo en mantener la infraestructura física. A eso voy. ¿Es normal que una institución gaste una cuarta parte de su presupuesto solo en mantener edificios? Suena a que o los edificios están cayendo a pedazos, O es una forma poco eficiente de usar el dinero. pero el contraste es lo que realmente llama la atención. Para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, la asignación es de 5,000 quetzales. ¿5,000? 5,000 quetzales. ¿En pleno 2026? ¿Eso no alcanza ni para un par de computadoras decentes? Para nada. Y si lo pones junto a otros gastos, como los 5,000 quetzales para correos y telégrafos, te pinta un cuadro muy claro. ¿Y cuál es ese cuadro? El de una institución anclada en el pasado. Las prioridades están en el cemento, en los silos, en las bodegas. Y eso puede ser por una necesidad real, quizás la infraestructura está muy deteriorada. Pero la falta casi absoluta de inversión en tecnología te dice que la visión no está puesta en la modernización. Cero. Ni en la logística inteligente o en la gestión de datos. La prioridad es mantener en pie la estructura física, no necesariamente hacerla más eficiente para el siglo XXI. Es una fotografía de las urgencias del momento, no de una visión de futuro. Totalmente. Y claro, todo esto viene con el sello oficial. Lo firman el presidente Bernardo Arévalo de León, el ministro de Finanzas Jonathan Mencos Saizik Y la ministra de Agricultura. María Fernanda del Rosario Rivera Dávila. Es una decisión de Estado con todas las de la ley. Pero, y esto es lo interesante, mientras a una entidad le aprueban millones para ladrillos, a otra le quitan dinero destinado a personas. Ah, sí. Y esa es la otra cara de la moneda financiera de hoy que aparece unas páginas más adelante. Justo a eso iba. No todo es dar dinero. El Ministerio de Educación publica el Acuerdo 258-2025, que es una disminución al presupuesto del Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA. El recorte es de 10 millones de quetzales. 10 millones. Y aquí, de nuevo, el diablo está en los detalles. Esos 10 millones no se reparten entre varias cosas. Ah, no. El recorte afecta casi en su totalidad a una sola categoría: servicios personales.
Un momento, ¿me estás diciendo que el recorte no es a gastos de oficina o a materiales didácticos, sino que va directo a los salarios? Prácticamente en su totalidad. No puede ser. Casi 5 millones se recortan de la partida de personal permanente y los otros 5 millones de complementos específicos al personal permanente, que suelen ser bonificaciones y otros incentivos. Y el documento no justifica por qué. No da una justificación, simplemente ejecuta la decisión. Es que es una decisión brutal. El mensaje que se envía es muy potente. Uno podría pensar, bueno, invertir en los edificios de Indeca es una buena señal, se cuidan los activos del Estado. Claro. Pero cuando ves que al mismo tiempo se recorta el dinero para los maestros de alfabetización, la foto completa se ve extraña. ¿Sí? Pareciera que valoramos más los silos que a las personas. Es un choque de prioridades que queda expuesto en blanco y negro. Por un lado, una inversión millonaria en infraestructura física para el sector agrícola. Ajá. Por otro, una desinversión directa en el capital humano de un programa educativo fundamental. Son dos visiones de país que chocan en las mismas páginas. Y para terminar de poner todo en perspectiva, hay una cifra más que tenemos que mencionar. ¿Cuál? En otra sección, el Ministerio de Economía aprueba el presupuesto para 2026 del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el CHN. Ah, el CHN. Y aquí la escala nos vuela la cabeza. No son 23 millones ni 10 millones. No, aquí hablamos de otra cosa. Son 1.700 millones de quetzales. 1.700 millones. Un universo financiero completamente distinto que coexiste con las otras decisiones. Es un recordatorio de las distintas magnitudes en las que opera el Estado. Sí, pasamos de la escala de un programa social a la de una institución financiera nacional en un abrir y cerrar de ojos. Es increíble el nivel de detalle en el dinero del día a día. Pero estos documentos también nos dan una ventana a planes que son casi de ciencia ficción por su escala. El Ministerio de Energía está pensando en cómo será Guatemala en 2050. Así es. Y lo hace a través de dos acuerdos que son, como decías, las dos caras de la misma moneda. ¿Cuáles son? El primero es el Acuerdo Ministerial 1026, que aprueba el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2026-2050. Que en palabras sencillas es responder a la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar la electricidad para los próximos 25 años? Y el segundo, el Acuerdo 11-2026, es el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2026-2050. Claro. Porque de nada sirve producir muchísima energía en un volcán si no tienes cómo llevarla a la capital. Justamente. El plan de transporte son las autopistas eléctricas del futuro. Y no hablamos de proyectos menores. No, para nada. Un plan a 25 años implica pensar en la construcción de, por ejemplo, nuevas hidroeléctricas, grandes parques solares en el oriente del país o incluso un corredor eólico. Son obras de infraestructura masivas que redefinirán el mapa energético del país. Totalmente. Y el documento instruye a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica a que empiece a licitar estas obras. Pero hay una frase que me llamó mucho la atención, porque suena muy bien en el papel. ¿Cuál? Dice que los proyectos deben tener viabilidad y sostenibilidad técnica, social, ambiental y étnico-cultural. Ese es quizás el punto más importante de todo el plan, y el más complejo de todos. ¿Por qué? ¿Es una cláusula para cumplir con la moda de la sostenibilidad o realmente cambian la forma en que se harán las cosas? Debería cambiarlo todo. Incluir los criterios social, ambiental y, sobre todo, étnico-cultural, es un reconocimiento implícito de los conflictos del pasado. Claro. Guatemala tiene una historia muy dura con grandes proyectos de infraestructura, especialmente hidroeléctricas, que se han construido en territorios indígenas. Generando desplazamientos y conflictos sociales que duran décadas. Exacto. O sea que esta frase no es decorativa. No puede serlo. Es un mandato legal para que la planificación considere desde el principio las consultas comunitarias, los estudios de impacto ambiental serios, el respeto a las formas de vida de las poblaciones. Entiendo. Pone sobre la mesa que ya no basta con que un proyecto sea técnicamente posible y económicamente rentable. Si no es viable socialmente, no debería hacerse. Es un intento de cambiar el paradigma, entonces. Sí, de buscar un desarrollo menos conflictivo. La gran pregunta, claro, será cómo se implementa en la práctica. De acuerdo. Bueno, dejemos los planes de miles de millones y las redes eléctricas del futuro para bajar a tierra. Vamos. Vamos a la sección de anuncios varios, que es mi parte favorita. Es donde los documentos oficiales se vuelven casi una novela.
el pulso de la calle. Sí. Y empezamos con la fe. Con la fe. El Ministerio de Gobernación oficializa la existencia legal de 2 nuevas iglesias evangélicas. Una en Mazatenango, Suchitepeques, con un nombre bastante imponente. A ver, Ministerios Apostólicos Reino Sin Límites sobre la Roca. ¿qué tal? ¡Qué nombre! Y la otra está en Quiché, la Iglesia de Dios Evangélica Viviente de la aldea Río Lindo, Cunén, Quiché. Suena más apegada a su comunidad. Mucho más, y aunque el trámite parezca pura burocracia, es fundamental. ¿Por qué? Al darles personalidad jurídica, el Estado las reconoce como entidades legales. A partir de este momento, pueden abrir una cuenta de banco, ser dueñas de un terreno, firmar un contrato. Pasan de ser un grupo de personas a ser una institución con derechos y obligaciones. Exactamente. Es el mecanismo con el que el Estado regula y a la vez garantiza la libertad de culto. Puedan cambiar sus propias reglas. Ajá. Hay un aviso del Ministerio de Trabajo que aprueba una reforma a los estatutos de su sindicato, el Citra Miguel. Claro. Y es el mismo principio. Una organización, sea una iglesia o un sindicato, necesita adaptar sus reglas internas. Este acto administrativo del ministerio lo que hace es validar una decisión que tomaron los propios trabajadores en su asamblea general. Les da fuerza legal a sus acuerdos internos. Y garantiza su derecho a organizarse. Como mejor les parezca. Es el esqueleto legal que sostiene a la sociedad civil. Y ahora sí, llegamos a la sección que es casi como leer un censo de las aspiraciones de la gente. Los cambios de nombre. Jaja, sí. ¿Te encuentras unas joyas? Escucha esto. Un señor llamado Wainbaldo Mateo Morales Pérez, Wainbaldo, solicitó cambiar su nombre a Ronaldo Alessandro Morales Pérez. Vaya cambio. Es un salto de siglo en un solo nombre. Totalmente. Y hay otro. Daniel Soto Velázquez ahora quiere ser Junior Salas Méndez. Junior. Son docenas de casos, pequeñas historias de identidad en 2 líneas de texto oficial. Pero es un acto profundamente personal que tiene una dimensión pública importantísima. ¿A qué te refieres? La ley exige que estas solicitudes se publiquen en el diario oficial por una razón muy concreta: proteger los derechos de otras personas. Ah, claro. ¿Cómo funciona eso? Es un mecanismo de protección social. Imagina que Wainbaldo tenía una deuda contigo. Ok. Si simplemente se cambiara el nombre en secreto, podría intentar desaparecer, legalmente, para no pagarte. Entiendo. La publicación en el diario le da un plazo a cualquier persona que pueda verse afectada. Un acreedor, un familiar con derechos de herencia, quien sea, para que pueda oponerse legalmente al cambio. Entendido. O sea que mi derecho a llamarme como quiera termina donde empiezan mis responsabilidades con los demás. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Es el punto exacto donde la identidad personal se cruza con las obligaciones legales y sociales. Y para cerrar este recorrido, encontré un patrón que es, como mínimo, muy curioso. ¿Sí? En las convocatorias a asambleas de accionistas, varias empresas que a primera vista no tienen nada que ver, convocan el mismo día y en el mismo lugar. A ver, cuenta. Mira, tenemos a Perfumerías Fetich, una empresa muy conocida. Pero también a otras llamadas Publicata Personalis Diximena. E incluso una llamada Transportes de Perfumes y Cosméticos y Perfumes. Ok. Algunas parecen relacionadas por el nombre. ¿Y cuál es el patrón? Todas y varias más convocan a su Asamblea General de Accionistas para el mismo día, jueves 29 de enero de 2026. El mismo día. Y en la misma dirección. 12 calle 0225, zona 10, edificio Avia, nivel 9, Torre I. Las horas varían un poco, una a las 10, otra a las 11, pero el lugar y la fecha son idénticos. Ese es el tipo de hallazgo que solo aparece cuando lees la información en conjunto, no de forma aislada. Exacto. Ojalá hayan reservado la sala de reuniones para todo el día, porque van a tener una agenda muy apretada en esa oficina. Sí. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Es solo una coincidencia? Es muy poco probable que sea una coincidencia. El documento no te lo va a explicar, claro, pero te permite formular hipótesis muy interesantes. ¿Cómo cuáles? La primera y más obvia es que estamos viendo la estructura de un conglomerado empresarial o un holding. Ajá. Son empresas legalmente distintas, pero controladas por los mismos dueños o el mismo grupo directivo. También podrían usar la misma firma de abogados que les organiza todo, ¿no? Esa es otra posibilidad, que todas estas empresas deleguen sus asuntos corporativos en el mismo bufete que tiene sus oficinas en ese edificio. O que simplemente alquilan las salas ahí. También, pero la conexión temática entre varias de las empresas sugiere algo más estructurado. Y eso me hace pensar,
¿Es esto transparente? ¿O es una forma de que las estructuras de poder empresarial se oculten a plena vista? Es una pregunta excelente. Es transparente en el sentido de que la información es pública, pero solo revela el patrón a quien se toma el trabajo de conectar los puntos. Ya veo. El data por sí solo no da la respuesta, pero plantea preguntas muy válidas sobre la concentración y las redes del mundo empresarial del país. Entonces, hemos hecho un viaje increíble hoy. Empezamos con un presupuesto de 23 millones para silos de granos. Vimos cómo le recortaban 10 millones a la gente que enseña a leer. Saltamos a un plan energético para 2050 y terminamos con la decisión íntima de Weinbaldo de convertirse en Ronaldo. Sí. Es el retrato de un país con todas sus contradicciones, en un solo día. Y es la demostración de que un diario oficial es mucho más que un aburrido registro de leyes. Es un archivo público vivo. Captura la actividad de una nación en todas sus escalas. La macroeconomía, la planeación a futuro, la organización comunitaria. Y los actos más íntimos de la vida legal de una persona. Exacto. Es donde la teoría abstracta del derecho se choca con la práctica cotidiana de la vida. Tal cual. Y al revisar todo esto, desde la aprobación de un presupuesto de 1.700 millones para un banco estatal hasta la convocatoria de una perfumería a su asamblea, queda flotando una pregunta. ¿Cuál? Cuando alguien, dentro de 100 años, lea los documentos oficiales de nuestra época, ¿qué rastro creerá que dejamos de nuestras prioridades, de nuestros conflictos y de nuestras aspiraciones como sociedad?